a grabar. Siempre siento que salgo chueco en las cámaras, en los vídeos. A ver, esta es la segunda parte de la clase, nos quedamos específicamente en, en la breve campos principales de acción de la psicología. Esto ya vimos, de la psicología organizacional. Ya, vamos a la breve historia. Breve historia de la psicología organizacional. Primero, la psicología organizacional surgió o tuvo su desarrollo como tal, principalmente en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué surge en la Primera Guerra Mundial? Porque los psicólogos fueron necesarios, fueron utilizados principalmente para realizar lo que eran evaluaciones psicológicas a los soldados que irían a las guerras. ¿Con qué objetivo, con qué finalidad querían hacer las evaluaciones psicológicas a los soldados que van a las guerras? Para escoger a los mejores candidatos para los puestos de las Fuerzas Armadas. Y ahí están algunas de las pruebas psicológicas que se tomaron. O sea, las primeras pruebas psicológicas que se tomaron, que se aplicaron como tal, fueron la alfa y beta. Eran pruebas de habilidad mental. La alfa era la prueba que se le aplicaba a personas que no sabían leer ni escribir. Y la beta era para, perdón, a personas que sabían leer y escribir era la alfa. Y la beta era a las personas que carecían de esas habilidades. Después de que se les tomaba dichas pruebas psicológicas a los soldados para que iban a participar en la Primera Guerra Mundial, con los resultados que se obtenían en estas pruebas, se designaba a los más inteligentes a puestos de oficina y a los menos se les designaba a la infantería o a los que vayan a poner por poco el pecho contra las balas, espe- coloquialmente, como se diría. Surge la psicología organizacional como tal a inicios de 1900. Surgió con Walter D. Scott, quien fue el primero en publicar el escrito de psicología sobre los negocios, lo que se llamaba The Theory of Adversity. Era el libro que él publicó. De ahí, después de Walter, llega Watson, que sirvió al ejército de Estados Unidos y él le sirvió de que, o sea, él no fue literalmente al ejército, pero él les ayudó con la creación de pruebas de motricidad y de percepción para los pilotos potenciales. Durante los primeros años, la psicología, como les decía en un inicio, se llamaba psicología industrial. Después cambió el término a psicología organizacional, porque el término industrial se utilizaba como tal para la época en la que se creó, que fue, o sea, en la época de la industria, donde empezaron a ver las primeras revoluciones, la Primera Guerra Mundial, entonces como tal, se cambió. Y así como prosperó la psicología industrial en ese tiempo, fue desarrollando y alcanzando linderos internacionales, lo que le ayudó de algún modo a convertirse en psicología organizacional después. Es así que en el año de 1930 específicamente se desarrolló en la selección y evaluación, o sea, selección y evaluación de personal se desarrolló específicamente en 1930. Pero en ese mismo año, ¿se acuerdan del autor que les postulaba en las primeras teorías, que era Elton Mayo? Elton Mayo y sus colaboradores se enfocaron principalmente en temas como la calidad del ambiente de trabajo que existe, en cómo mejorar las condiciones físicas del trabajo y en cómo mejorar la actitud de los empleados para con todo esto tener una mayor productividad en la empresa o organización como tal. De aquí, es por eso que pues, este de aquí, este meme que está aquí. Porque lloras? Y era que decía que tengo que trabajar el sábado. De ahí, pasando a los años 60, se desarrolla ya en los años 60 como tal la legislación de los derechos civiles. Y es a partir del desarrollo de la legislación de los derechos civiles en los años 60 que surge y las personas y las organizaciones ven la necesidad de tener psicólogos industriales en la organización. Ya en los años 70 ocurren grandes avances relacionados con la motivación y la satisfacción del empleado. Y aquí ya en los años 70 como tal se van incluyendo y metiendo a colación técnicas para modificar el comportamiento de los empleados. Ya en los 80s, 90s ya se enfocaron mucho más en cómo seleccionar personal. Y asimismo ya se fueron modernizando
y desarrollando una variedad de pruebas de selección, entre las cuales estaban las cognitivas, las de personalidad y la entrevista estructurada, que son al menos las de personalidad se siguen utilizando en la actualidad en algunas empresas, no en todas, y no para todos los procesos. Y ahora, en la actualidad, se me hace chistoso, en la actualidad, la psicología organizacional tiene grandes desafíos. O sea, no es como antes que se enfocaban solo en selección de personal para el trabajo y de que, como todo va cambiando, así como cambia la sociedad, va cambiando, van cambiando las profesiones o la manera de ejercer una profesión sobre la población. Es por eso que la psicología organizacional no se queda innata, no se queda estática y cambia. ¿Por qué? Porque le siguen apareciendo mayores desafíos, como por ejemplo la migración y la diversidad cultural, que son temas que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con personas. Otro desafío también es el trabajo flexible, donde se persigue principalmente tener la calidad de vida y conciliar el espacio familiar y laboral, que es uno de los desafíos más grandes de cuando uno en talento humano, o sea, conciliar el espacio de familia, trabajo. Y es uno de los problemas o los factores psicosociales de riesgo que hay que tener en cuenta y para lo que se utilizan algunos test de evaluación para medir factores psicosociales. Otro reto que le presenta la psicología organizacional como tal es que existen menos puestos directivos y hay una menor supervisión, así como temas relacionados al seguro social. Empieza a hablar ya más de estructura con respecto, no sé si ustedes se han dado cuenta, al menos en talento humano, con respecto a lo que es seguro social, IES y demás. O sea, ese tema es como que sumamente delicado, que no se puede traspasar. O sea, que una empresa que no le esté pagando al IES, empresa que cierra. Cuando el IES le descubre, adiós, chao pescado. Entonces, ya la psicología organizacional va enfrentándose a nuevas cosas. Por eso que le puse ese meme ahí que decía trabajo remoto, de cómo estuvo el tráfico y le queda bien y le dice tráfico. Ya sabes, para llegar a la oficina, ¿y lo qué? Porque hay personas que, por ejemplo, se van adaptando a los cambios. Por ejemplo, la pandemia trajo, una de las consecuencias que trajo la pandemia es que algunas empresas vieron que hay áreas de organización que no necesitan trabajar presencialmente. Operaciones, IT, incluso a veces también talento humano, gerencias. Hay áreas que no necesitan trabajar presencialmente. Entonces lo que hicieron las empresas es, por ejemplo, si aquí en Quito alquilaban, me acuerdo que una que alquilaba era Nestlé. Nestlé alquilaba creo que 4 pisos de acá por la UDLA de la Granados. Nestlé alquilaba 4 pisos y bajó 4 o 6 pisos y bajó a 3 pisos. Empezó a alquilar solo 3 pisos. Algunos de sus trabajadores trabajaban ya en trabajo remoto, modalidad virtual. No iban a la oficina como tal. Y eso que les generó, les minimizó los gastos de arriendo, porque no todas las empresas tienen sus edificios, gastos de arriendo, luz, agua, teléfono, electricidad, todo lo que se gasta cuando se tiene empleados en un edificio de organización. Empleos de los psicólogos organizacionales, que son los mismos que van a poder llegar, los mismos a los cuales ustedes van a poder llegar. El psicólogo organizacional, como un licenciado en gestión de talento humano, trabajan dentro de talento humano. Entonces, pilas en eso. Los psicólogos los empleos se dividen por lugares. Hay lugares en educación, hay lugares en el sector privado, en el sector público, en consultoría y otros. Los psicólogos que trabajan en universidades o en educación, o en el ámbito de educación, son generalmente que enseñan lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita. Sí, un psicólogo que trabaja en educación. Generalmente enseña y realiza trabajos de investigación. Todavía no he realizado investigación, pero ya deberías empezar a hacer. En cambio, los psicólogos que trabajan en el sector privado son principalmente trabajan en mandos como encargados de personal o supervisores, o también como directivos, como directores de talento humano. De algún modo, o sea, siempre dicen que el sector público es mucho mejor pagado que el sector privado, pero también depende del sector privado. Sector privado o sector público realizan las mismas funciones. O sea, existen incluso a veces los mismos puestos, porque es lo mismo un director de talento humano en el sector público, un director de talento humano en el sector privado. O sea, los dos son directores, pero difieren o se diferencian en la estructura o procesos que maneja cada sector.
no los mismos que, no son los mismos procesos que maneja el sector público como los que maneja el sector privado. E incluso hay una diferencia muy grande, que por ejemplo, lo que nos decía, me acuerdo, un profesor en la universidad, que las universidades públicas preparan a la gente para el sector público. Las universidades privadas preparan a las personas para el sector privado. Pero digo, eso es mentira, porque al fin y al cabo una universidad privada puede irse a trabajar en un sector público, eso ya depende de cada quien. Pero a lo que se refería él principalmente es a los procesos que utilizan. Y en cambio en el sector público trabajan para el gobierno, entidades estatales y federales. Los empleos como tal. Existen también lo que estaban los consultores. Los consultores son psicólogos que trabajan para firmas de talento humano como tal. Es como la firma o bufetes de abogados, aquí hay como firmas de talento humano, que son los encargados, son cazatalentos, y realizan ellos muchas actividades. Dentro de la firma realizan muchas actividades como captar personal para otras empresas. Incluso ustedes como licenciados en gestión de talento humano pueden trabajar para como consultor para una firma dentro de talento humano. Pueden hacer, lo que pueden hacer dentro de la firma es captar personal para otras empresas, encuestas de medición del clima laboral, que es lo que siempre hacen bastante, siempre es clima laboral, siempre intervienen full en clima laboral, como que solo el clima estuviera mal. Encuestas para medición del clima laboral, trabajar en propuestas de procesos o temas relacionados al comportamiento organizacional como manejo de estrés. Entonces, ellos suelen hacer lo que es como una fase de diagnóstico, siempre diagnostican algo en la empresa. Siempre a la empresa le falta algo, o siempre al personal le falta algo. Entonces, diagnostican algo en la empresa y trabajan en eso. Crean propuestas para mejorar el proceso, no sé qué, que en algunas ocasiones suelen ser muy eficientes, la verdad. No es que digo que no, no es mal. En algunas ocasiones eso es sumamente eficiente. Funciona, funciona muy bien. ¿Qué cargos pueden ocupar los psicólogos organizacionales o ustedes como licenciados en gestión de talento humano? Pueden ocupar cargos como analista de talento humano, incluso cuando quiera buscar trabajo, ponga analista de talento humano, analista de reclutamiento y selección de personal, analista de compensación y beneficios, analista de capacitación y desarrollo, director de talento humano, coordinador de recursos humanos y gerente de talento humano. Había unos autores que diferían principalmente en el concepto de director y gerente, que no suele ser lo mismo, porque depende de la estructura de la empresa. Hay empresas que son pequeñas, que con un director que no tienen tantas jerarquías dentro de su organigrama, entonces por ende el jefe o al que se tienen que dirigir, como por ejemplo un analista de talento humano, sería el director de recursos humanos. Pero hay empresas que dividen a los subsistemas de recursos humanos, entonces cada subsistema tiene un director de reclutamiento y selección. Entonces, estos directores después se reúnen con el gerente de talento humano, que sería el que está acá arriba, directores, gerente. Entonces, existe una diferencia notable entre ambos. Relación de la psicología organizacional con otras ciencias. La psicología organizacional tiene relación con varias disciplinas: psicología social, experimental, ciencias políticas, incluso la antropología. Con la psicología social se relaciona principalmente porque estudia la interacción del individuo dentro de los grupos y cómo se comporta un individuo dentro de un grupo. Incluso ahí entra un poco de psicología de los grupos. Con la psicología experimental se relaciona porque proporciona método de investigación para someter a prueba las hipótesis que tiene. Eso ayuda principalmente con los proyectos de la organización. Incluso dentro de las organizaciones, el psicólogo organizacional puede hacer investigación, puede investigar cómo está el clima, cómo está la cultura, o cómo mejorar un proceso de liquidación, o cómo hacer una cosa. Todo eso tiene que ser psicólogo organizacional, o ustedes, como también personas y profesionales en gestión de talento humano, van a poder generar hipótesis, utilizar método científico para comprobar esas hipótesis y así generar proyectos o planes de intervención para sus trabajadores. Con respecto a las ciencias políticas, contribuye en la explicación de las normas que rigen a la sociedad y a las personas. Y en antropología, se relaciona con la antropología. ¿Me escuchan bien ahí? Me avisan si se me corta. Cortamos esto totalmente.
Está cortando, me avisan si me escuchan ahí. Yo sí le escucho, profe, bien, claro. ¿En qué parte me quedé? Todo lo escuché, sí lo escuché yo ahorita. No, pero de lo que estoy explicando es la relación de psicología con otras ciencias. Sí, profe, eso sí se escuchó. Ah, ya, ya le dije. Solo en ocasiones se traba, Licen, eso sí. O sea, Porque creo que acá está con rayos y está lloviendo, entonces de ley se va a trabar. es como que Eso se sí es entrecorta. normal. Bueno, le decía, me avisa si se me traba. Me hacen la mano alguna cosa y me dice, yo veo cómo solucionar internet. Y eso que mi internet es fibra óptica, debería funcionar, y no sé, ¿para qué se paga? Roles de la psicología organizacional. Debe verse, a la psicología organizacional debe verse bajo una perspectiva sistémica, que es lo que explicaba en un inicio, que es como un sistema, porque las organizaciones, ¿por qué como un sistema? Porque las organizaciones están formadas por departamentos, que cada departamento tiene un distinto objetivo y una naturaleza diferente. Pero todos estos departamentos que componen talento humano se complementan entre sí y forman el sistema como tal, que es talento humano. Los principales roles que tiene la psicología organizacional es el rol de la investigación, el de orientación y el de diagnóstico. En investigación, uno como trabajador dentro del área de talento humano va a tener que nutrirse de investigaciones que me van a permitir a mí mejorar procesos o buscar soluciones dentro de la organización. En todo sentido de su vida. Si usted investiga, encuentra soluciones a los problemas que tenga o que les tenga quejando, siempre y cuando investigue. Pues, si no investiga, ya no. Entonces, el investigar le va a permitir encontrar soluciones a problemas que le aparezcan en la organización. El rol de orientación, el saber orientarme como profesional dentro de talento humano. Esto se da en relación a los lineamientos que tiene la empresa. O sea, me voy a orientar. Mi empresa tiene este problema. Entonces, yo voy a coordinar proyectos y funciones que necesite mi organización. Me voy a orientar al problema, a lo que tengo, a lo que dispongo y a lo que incluso a lo que no tengo. Porque necesito orientarme y limitar mis cosas. Y por último, el rol de diagnóstico, monitoreo y evaluación de proyectos, que es sumamente importante. Después de que yo ejemplifico o expreso o incluyo un proyecto dentro de que me va a permitir solucionar algo, voy a necesitar evaluar a ver qué tal me fue. Ok, yo creé este nuevo proceso para calcular nómina o agregué este nuevo tema para calcular nómina. Entonces, evalúo qué tal les está yendo con este nuevo programa para calcular la nómina. Ok, les está yendo súper bien. Entonces, evaluando el proyecto, bien. Y ahora sí, el rol del psicólogo organizacional como tal, porque ustedes como licenciados de gestión de talento humano. Una cosa, no se sienta aludido o no se sienta mal si digo full psicología organizacional. Mejor sientarse como que estoy hablando de ustedes porque ustedes hacen lo mismo que hace un psicólogo organizacional. Lo mismo, lo mismo van a hacer. La diferencia es que el psicólogo organizacional se forma en psicología con bases, de alguna forma, de alguna forma tiene mayor base en lo que es estudio de conducta. La diferencia de ustedes es que se informan más en talento humano. Pero al fin y al cabo hacen las mismas actividades. La formación no influye tanto, influye en nuestros resultados. Los resultados es lo importante, más que la formación. El que me genera buenos resultados. Entonces, el psicólogo organizacional, primero que todo, ustedes como profesionales dentro del talento humano tienen que aprender a ganarse el respeto. ¿Y cómo se pueden ganar el respeto de los trabajadores? Utilizando método científico y siendo profesionales, dando argumentos válidos a lo que hablan. ¿Cómo? Con método científico, pues van a necesitar realizar investigaciones, van a tener que buscar, que Dice, investigar. Ah, dígame, ¿Qué? dígame. Se le está trabando bastante. ¿podría repetir lo último que estuvo diciendo? Se le trabó. Se le cortó. Igualmente a mí se me trabó bastante. Qué estrés de este internet, le juro. Déjeme ver si me paso más acá. Claro, nos quedamos
Ahí sí me escucha mejor. Sí, Sí, sí. sí. Ya. Bueno, nos quedamos ¿en qué parte se quedaron del rol de psicólogo organizacional? Cuando iba a explicar sobre ganar el respeto, Ya, eso es lo que le decía. Para ganarse el respeto tienen que primero basarse y fungir en conocimiento, en el método científico y en ser profesionales. ¿Cómo? En ser científicos como tal. Vuelven ustedes científicos a través de investigación, a través del estudio que realizan sobre el comportamiento humano dentro de la empresa, aplicando principios que a las soluciones, principios de solución a las necesidades que les vayan apareciendo. ¿Y cómo ustedes se pueden volver, eh, se me olvidó ahí, más profesionales? Cuando tienen la mente clara en lo que quieren hacer. Entonces, el psicólogo, tanto como ustedes como licenciados en gestión de talento humano, van a tener que trabajar con personas. Y lo que tienen que tener en claro es que siempre tienen que buscar mejorar la calidad de vida de las personas, pero dentro de la organización. No van a ir a solucionar los problemas de la persona fuera de la organización. Eso ya es cuestión de la persona. Pero dentro de la organización tienen que enfocarse en mejorar la calidad de vida de estas personas. Y aquí viene lo que hablábamos de un momento, que era la ética, que es lo que ustedes investigaron. Principalmente, para entender la ética dentro del talento humano hay que tener en cuenta que las personas nos regimos por valores morales y juicios personales. Son los valores morales y los juicios personales los que intervienen para que nosotros tomemos una decisión. Y el ser humano como tal siempre se encuentra entre dilemas éticos, el dilema A o el dilema B. El dilema A En el dilema A se caracteriza porque existe un alto grado de indecisión por saber qué es correcto o incorrecto. Pues tengo indecisión porque sé que hay consecuencias tanto positivas como negativas. Un ejemplo claro sería el uso de animales el testear en animales, el uso de animales para realizar experimentos sobre medicamentos o productos de la piel y demás. Ese es un tipo de dilema ético. Dilema A. Sé que me provoca indecisión porque, por saber si es que es correcto o no, porque sé que hay consecuencias tanto positivas o negativas. Un tipo de dilema ético, el dilema B. Este mismo orden como tal se encuentra en este dilema. Este es un dilema de racionalización, donde existe una diferencia claramente marcada entre lo correcto e incorrecto. Y el dilema B es, por ejemplo, no tengo internet, vamos a ver si no lento. El dilema B, un ejemplo, escucho mal. No sé si los demás me escuchan bien o me escuchan mal. Sí se le se le escucha escucha bien. bien, dicen. Entonces ya, Sí. entonces sí es su internet. Entonces, en ejemplo, en el dilema B, un ejemplo claro es fijarse en el examen de alguien más o pasarse una luz roja cuando varios vehículos lo hacen. Existe una línea muy marcada entre lo que está mal y bien. No vamos a utilizar el mal y el bien, más correcto e incorrecto. Esto es ya un dilema más de racionalización. Entonces, el ser humano siempre está en estos dilemas éticos. O está en el dilema A, el dilema B, siempre está pensando en uno, en la otro acá. Es en vista de eso que que la ética, y que hay que considerar que la ética como tal debe ser guiada o debe ser la guía de un psicólogo o profesional de talento humano. Porque uno como profesional siempre debe procurar ser imparcial en tareas o situaciones que se le vayan a presentar dentro de su ejercicio profesional. El profesional de talento humano tiene que regirse por patrones de conducta moralmente establecidos por el contexto social y organizacional, claro está. Que los patrones de conducta moralmente establecidos aquí no son los mismos moralmente establecidos en Dubái o en los Emiratos. O sea, no son los mismos. Entonces, uno siempre tiene que regirse por los patrones de conducta moralmente establecidos por el contexto social y organizacional. ¿Qué pasa si yo no soy ético en mi trabajo como profesional de talento humano? Lo que va a pasar es que una mala práctica ética pondrá en juego toda la gestión. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me salió que tengo mi conexión a internet es inestable. Yo sí, Se profe. escucha bien, dicen. Ya. Mejor que Sí se nunca. le escucha bien. Ya. Ya se le ¿Qué, escucha bien. qué pasa si no soy ético en mi trabajo como
como analista de talento humano, como director o como algún otro puesto. Es una mala práctica, pone en juego toda la gestión organizacional. Es decir, si yo no soy ético, quiebro la confianza no solo de los administradores de talento humano y de los empleados, sino también de mis clientes. Porque si, ok, yo como parte de la organización como talento humano no conduzco bien un problema y este problema traspasa fronteras, pierdo la confianza tanto de mi personal como de los clientes que yo tengo en la organización. Eso es lo que pasaría si es que yo no soy ético en mi trabajo. ¿En dónde se evidencia la ética? ¿O en dónde se evidencia principalmente una buena práctica ética? En cosas como tener un proceso de selección justo y abierto que enfatice la integridad de la organización, en establecer programas especiales de capacitación en ética y en comunicar a los empleados de lo ético y no ético en su área específica de operaciones. E incluso algo que me gustaría acotar, más que comunicar, y aquí viene lo que vamos a ver más adelante, que es lo de las políticas y las compensaciones. Esto es un poco, es por eso conductual, digo yo. O sea, enseñarles a las personas y repetirles, porque el ser humano se olvida de las cosas. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y es lo que ponía este meme que me encantaba, que decía, ¿acaso estás usando? No sé si han visto de Devil Wears Prada o El Diablo Viste a la Moda. Es esta película de aquí, es buena. Entonces, le decía, Yo ¿tú sí estás me la he visto, usando? Ah, yo sí me la he visto, es buenaza. A mí me encanta esta película. súper buena. El Diablo Viste a la Moda. Entonces ahí, pues, le decía ¿qué acaso estás usando? Y le dice, ¿las ganas de ir a un concierto, viajar como motivación para seguir viviendo y trabajando? Sí. Y aquí viene lo que más le va a interesar, que es la ética y recursos humanos. Usted como personal de talento humano, de recursos humanos, es responsable de agregarle valor a su organización. Un buen manejo del talento humano le agrega valor a la organización. Y eso incluye, ¿por qué es importante esto? Porque cuando en una empresa se da una falta ética en el personal, o sea, un problema entre dos, por ejemplo, puede ser una violación o acoso. El resto puede ser una violación o acoso por parte de un trabajador contratado para IT, para operaciones, para el área de operaciones. El área este trabajador estaba acosando a la analista de compensaciones del regional de no sé qué. Entonces, el personal, en una empresa los chismes corren, entonces, todo el personal se va a enterar de las cosas. Entonces, el resto del personal se va a enterar y siempre, siempre, toda la vida, siempre cuestionan que no hubo un buen proceso de reclutamiento de esa persona. ¿Quiénes son los culpables? Talento humano. Siempre. Así que no se sorprendan cuando les echen la culpa, porque así es y así ha de ser hasta que personas no entiendan y consideren que el proceso de selección y la personalidad de una persona es algo totalmente diferente. Y es por eso que utilizan test de personalidad para contratar personas, porque a veces eso influye bastante. Por eso que la responsabilidad siempre recae, bueno, casi siempre, dice casi siempre, pero para mí siempre recae en talento humano. Es por ese motivo que uno como gerente de talento humano, cualquiera de ustedes que algún rato vaya a ser un gerente o director de talento humano y en una buena empresa, primero me llaman y me contratan y me dan trabajo. Si es una petrolera, mejor. Pero cuando uno va a ser gerente de talento humano como tal, tiene que fomentar valores de la empresa, siempre estar en eso, en eso. ¿Y cómo yo fomento valores en la empresa? Incluyendo prácticas éticas en la cultura corporativa, haciendo que las personas vean y participen. ¿Cómo ejerzo, cómo puedo yo ejercer un impacto ético en mi personal? Con dos cosas, con políticas éticas de la organización y con compensaciones a los ejecutivos. No serán esos que son así como los del meme que está ahí, que recursos humanos siempre está para ayudarte y los de recursos humanos, así hay algunos que trabajan en talento humano y son así, así como los de ese meme, como la Wendy, como ¿cómo se llama esta? La Laura y estas, con esas caras.
A veces las personas del personal les va a pedir ayuda a talento humano y talento humano con unas carotas como que no es conmigo. Por favor, no serán de esos profesionales. No serán de esos profesionales porque en serio que primero lo que hacen es perder la confianza de parte de sus empleados. Sus empleados no les van a tener confianza. Los empleados no van a tener confianza y los problemas después se les van a aumentar y va a ser un problema más grande para ustedes. Entonces, por favor, no sea de esos. Si tiene un mal día, ese rato se olvida. Se olvida de su mal día y tiene que a lo que va a trabajar. No traer problemas de la casa al trabajo, aunque es muy difícil. Y del trabajo a la casa es muy difícil y es uno de los riesgos psicosociales que más se ve en la empresa. Las políticas éticas. Las políticas éticas son creadas con la finalidad de mantener una equidad y coherencia en las políticas salariales y de convivencia. Que estas políticas éticas lo que hacen es que se genere transparencia, confiabilidad y equilibrio en las organizaciones y los procesos de recursos humanos. Las políticas éticas son sumamente importantes. Es por eso que me acuerdo que, por ejemplo, en mi anterior trabajo, en la empresa, hacían firmar full políticas. Política de no acoso, política de no ayudando que era para no robarse los datos de la empresa. Todo, o sea, y firmaban. Incluso eso sirve, el crear políticas sirve para que en un caso, por ejemplo, en un caso de acoso, si una persona acosa a otra persona en el trabajo, él firmó al inicio una política de no acoso sexual, no acoso laboral, en ningún sentido. Entonces, si esa persona lo hace, ustedes van a estar protegidos porque la persona firmó la política. Existen como todas las políticas. Entonces, con respecto a las compensaciones de los ejecutivos, los gerentes deben construir lazos de confianza con el flujo, con el fin de que se genere un buen flujo de comunicación. Incluso las compensaciones, como les decía en un inicio, las compensaciones a veces no son más económicas, sino incluso a veces una palabra, una buena tipo de comunicación influye bastante en la forma de manejarse en la empresa. ¿Cómo yo le doy una, y ustedes se preguntaron, y yo me preguntaba antes, ¿cómo le doy una consecuencia a un trabajador que no es ético? ¿Cómo yo le puedo dar una consecuencia a un trabajador que no es ético? Yo le puedo dar una consecuencia a un trabajador que no es ético por medio de, o dentro del trato, principalmente hay que tener en cuenta que dentro de un trato justo para todos, ético o no ético, existen tres procesos, que son las reglas y regulaciones, el sistema de castigos progresivos y los procesos de apelaciones. Sistema de castigos progresivos es algo que la verdad no implementamos en la anterior empresa. Las apelaciones, me acuerdo que mi compañera me contó una vez que una persona fue despedida injustamente, entonces apeló y me acuerdo que hasta demandaron a una empresa y le ganó la demanda a la empresa. No siempre ganan, pero esa persona le ganó la demanda a la empresa por un despido, porque había sido acoso de parte de un gerente, pero él había decidido que esta persona le acosaba cuando después apeló y no fue así, entonces se hicieron todos los cambios pertinentes, se arregló todo y todo pasó bien. Preguntas, inquietudes, cosas que quisiera saber. Profe, Diga. yo tengo una pregunta. ¿En qué parte del mundo habrá más demanda para trabajar de talento humano? ¿O aquí también habrá bastante demanda aquí en el Ecuador para trabajar de talento humano? Mira, yo lo que siempre decía, todas las organizaciones tienen talento humano, tienen el área de talento humano. Toda organización, ninguna organización no va a tener el área de talento humano. Sí, Todas, pero o sea, digo, ¿en pero qué? más demanda, no sabría decirle. Ajá, eso para, Ponemos para a viajar poco a para ser allá. un poco consecuentes en los países más ricos. Es más obvio que va a haber más demanda de profesionales en ese sentido. Si nos ponemos a ser consecuentes en ese sentido, en los países más ricos le podría decir. Estados Unidos, Europa. Entonces ahí como que los puestos administrativos siempre suelen ser mejor bien pagados en comparación a puestos más de trabajo social, como por ejemplo el mío que es de la fundación. Eso, ¿alguien más alguna otra duda?
Dicen, yo tengo una duda sobre el manejo de las finanzas del municipio. ¿Está a cargo de quién? Em, no sabré decirle porque yo no conozco la organización. Digamos. Cada organización tiene una estructura y manejo diferente, pero le doy el ejemplo de lo que, de mi experiencia en lo que yo trabajé. Yo Las también tengo una. estaban a cargo, por ejemplo, más que finanzas, las finanzas no como tal estaban a cargo, pero había un departamento de finanzas en mi anterior empresa. Había un departamento de finanzas y demás, contabilidad y todo estaba ahí. Pero en talento humano, lo que les enviaban era el presupuesto. Talento humano lo que hacía es arreglar el presupuesto para los impuestos y tal, tal, tal. Pero no es que talento humano tenía la plata, al menos en mi empresa. El departamento de finanzas se encargaba de todas esas cosas, pero talento humano lo que tenía es el presupuesto que le manda el departamento de finanzas. Entonces, tú divides en tal, 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 tal. Me dices cuántos puestos hay. Aquí hay incluso ves a quién despedir y demás. Pero es Profe, que yo en el también municipio no tengo sabría una decir. preguntita. Dígame. O sea, ¿es depende de la empresa o en todas siempre van a ser las mismas los mismos tres reglamentos para la sanción a los trabajadores no éticos? Depende de la empresa. No todas las empresas tienen las mismas políticas. Ya, profe. Siempre las empresas son diferentes. Incluso, por ejemplo, un consejo, si es que alguna vez usted no tuvo experiencia o se inventó algún tipo de experiencia laboral y le contratan y se dan cuenta que usted no sabe nada, puede excusarse en decir tipo, no, es que ustedes manejan procesos diferentes. Ese es un ejemplo que me decía siempre, le decía siempre a mi compañera de trabajo. Pero sí, depende, todas las empresas son diferentes, todas las instituciones son diferentes, no todas se manejan de igual forma, a no ser que las públicas, algunas sí suelen manejarse de igual forma, pero no todas. Sigamos, a ver, ¿quién me hacía una pregunta? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Me quedó todo claro? Sí, no, tal vez. Dicen, yo Diga, tengo una, o sea, yo he visto de que después de tener lo que sería un título de licenciado en gestión de talento humano, se podría sacar lo que sería una maestría en psicología organizacional, ¿verdad? maestrías en psicología organizacional si vas a poder. ¿O qué carreras más se puede aspirar a lo que sería con un tercer grado, ¿no? En licenciatura en gestión del talento humano? Carreras carreras relacionadas con contabilidad, psicología organizacional, son las que más se parecen, más relacionadas a ese ámbito están. Gerencia, dirección de recursos humanos, son maestrías que aparecen después. Pero incluso a veces más que los títulos, importa más la experiencia, más que un título. El título es importante, pero para un primer trabajo sí importa la experiencia. Incluso para la maestría necesitas experiencia para poder ir a conversar con los compañeros y demás. Eso, ¿alguien más? ¿Nadie? No, profe. Qué bueno que quedó todo claro.